frecuente encontrar neonatos ictéricos. Y ustedes van a ver cuando estén en el internado, van a ver que muchos niños tienen ictericia. E incluso van a tener pacientes de repente en el salón que estén ictéricos. Entonces, la gran mayoría presenta ictericia. Hay que aprender a diferenciar cuándo es una ictericia fisiológica y cuándo es una ictericia patológica. Eso es importante poder valorar y poder tener en cuenta los conceptos que existen en la actualidad. No es igual hablar de hiperbilirrubinemia y hablar de ictericia. ¿Qué es hiperbilirrubinemia? Es una condición médica que está caracterizada por elevados niveles de bilirrubina en sangre. En cambio, la ictericia es una coloración amarillenta en piel y mucosas y aparece clínicamente cuando la bilirrubina es más de 5 miligramos sobre decilitro. Se da en la mitad de los recién nacidos a término o incluso más de la mitad y en más del 80% de los recién nacidos prematuros. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida media es menor en los prematuros del glóbulo rojo, a diferencia del a término. Es una causa muy frecuente de hospitalización y existen dos tipos, la fisiológica y la patológica. Dentro de la patológica, la causa más frecuente es la incompatibilidad, ya sea RH o ya sea ABO, siendo la RH la más severa. Existe un factor de riesgo para patología neurológica que en este caso se llama kernicterus. Para yo poder entender por qué se da la ictericia, es necesario que yo sepa de dónde viene el aumento de la bilirrubina o cómo se forma la bilirrubina. La bilirrubina viene de la destrucción del glóbulo rojo. El tiempo de vida media del glóbulo rojo, ¿cuánto es? 120 días. Pero en el prematuro va de 80 a 100 días. Entonces, la primera explicación de por qué en el prematuro se dan más casos es porque el tiempo de vida media del glóbulo rojo es menos en el prematuro. Entonces, yo tengo mi glóbulo rojo y mi glóbulo rojo va a liberar la hemoglobina y va a liberar el hierro y la globina. Ellos no me van a importar mucho en el tema de ictericia porque ellos se van a encargar de los nuevos eritrocitos. Sin embargo, lo que sí me interesa es el grupo EN. Este grupo EN se va a transformar en lo que es la bilirrubina indirecta mediante la biliverdina, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Y qué es la bilirrubina indirecta? Eso sí me interesa saber. Es la bilirrubina liposoluble y la que puede ocasionar problemas a nivel del sistema nervioso central. Es llamada también la no conjugada. ¿Por qué? Porque no está conjugada como su nombre lo dice. Va a pasar al hígado, pero ojo, necesita de la albúmina para pasar al hígado, porque es liposoluble. Solo no puede entrar a hacer la conjugación. Entra al hígado y mediante la glucoroniltransferasa va a verse la conjugación y se va a transformar en bilirrubina directa o llamada también bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina conjugada va a ser hidrosoluble, llamada también conjugada, y va a tener 3 vías. Se va a excretar por las heces, como el nombre de estercobilina, se va a excretar por la orina, como el nombre de urobilinógeno, y va un porcentaje a regresar a la circulación enterohepática. El incremento de la bilirrubina sérica se produce por aumento de la hemólisis, por defecto en la conjugación intrahepática o por defecto en la excreción o mixta. ¿Ya? Entonces, la ictericia va a ser debido por alteración en cualquiera de estas partes del metabolismo. Nuevamente, ¿cuánto tiene de tiempo de vida media el glóbulo rojo?
120 días. En el prematuro, 80 a 100 días. Entonces, mi glóbulo rojo tiene un tiempo de vida media. ¿Cuál me interesa? El grupo EN. Ese grupo EN se va a transformar en biliverdina. Y esta biliverdina, mediante la biliverdina reductasa, que no teníamos en la diapositiva anterior, se va a transformar en bilirrubina no conjugada. Para entrar al hígado necesita de la albúmina porque es liposoluble, es insoluble. Se junta a la albúmina e ingresa al hígado. Una vez que ingresa al hígado se va a dar el proceso de conjugación. ¿Quién se encarga de la conjugación? La glucuroniltransferasa. Se conjuga, ya no se llama no conjugada, se llama conjugada. Esta conjugada va a tener 3 vías. Urobilina, que se llama el pigmento en la orina, estercobilina, que se llama el pigmento en las heces, y un 18% vuelve a la circulación enterohepática. Ese es el metabolismo de la bilirrubina. ¿Dónde puede haber alteración? Aquí, aquí, aquí o aquí. Y por esa alteración es que se da la ictericia. Entonces, ¿qué era hiperbilirrubinemia? El aumento de la bilirrubina sérica por encima de los valores normales, que puede ser a predominio directo o predominio indirecto. La cifra de bilirrubina va a aumentar más de 0.5 miligramos por decilitro por hora. Los niveles de bilirrubina directa se consideran elevados cuando es mayor de 1.5 o 2 miligramos por decilitro o es mayor del 20% de la bilirrubina total. Y los niveles de bilirrubina indirecta van a depender del tiempo de vida del recién nacido, ya sea en horas o en edad gestacional. ¿Qué quiere decir en conclusión? Que yo tengo que saber cuántas horas tiene mi recién nacido y cuál es su edad gestacional, ¿ya? No hay un valor absoluto. Con 5 de bilirrubina entra hospitalizado. No, depende de las horas que le esté sacando la bilirrubina y depende de la edad gestacional para valorar si es o no candidato para tratamiento, por ejemplo, de fototerapia. ¿La ictericia qué es? La coloración amarillenta de la piel y las mucosas. A medida que aumentan los niveles de bilirrubina, existe el riesgo de desarrollar toxicidad neurológica, o llamada también encefalopatía bilirrubínica. Cuando sacamos la anatomía patológica, recibe el nombre de kernicterus, que es una encefalopatía, o sea, es una complicación de la ictericia. Este espectro que va a abarcar la encefalopatía aguda y crónica por bilirrubina y la disfunción neural aislada. La ictericia, como les he mencionado, es la coloración amarillenta, tanto de la piel como de las mucosas, y se manifiesta cuando la bilirrubina es más de 5. Es muy frecuente en el periodo neonatal y existen 2 tipos, la fisiológica y la patológica. La etiología va a depender mucho del momento en el que aparece. Si yo encuentro la ictericia en el primer día de vida, esta ictericia es siempre patológica, ¿ya? Si yo encuentro un bebito que tiene 6, 8 horas, 12 horas, 20 horas y tiene ictericia, este paciente se hospitaliza sí o sí, no espero nada, se hospitaliza. ¿Y cuál es la causa más frecuente? Una incompatibilidad del grupo sanguíneo entre la mamá y el recién nacido. Esa es la incompatibilidad A, que es la más frecuente. La incompatibilidad RH es la incompatibilidad más severa, pero es felizmente la menos frecuente. Por una infección perinatal crónica como por ejemplo TOC, pero la causa más frecuente, incompatibilidad. A los 2 o 3 días tengo mi recién nacido que ya está en alojamiento.
¿Cuáles pueden ser las causas? De igual manera, incompatibilidad, pero ya no RH. Aquí encuentro solo A. Policitemia. ¿Qué es policitemia? El aumento del hematocrito mayor de 65%. El signo característico de la policitemia es la rubicundez, o sea, el niño rojo. Yo presiono y está a la dígito presión, veo que hay un cambio de coloración, o sea, un color rojo a un color pues claro, ¿no? Vemos que el paciente está como si estuviera pues insolado, por así decirlo, ¿no? Ese es rubicundez. Prematuridad, por ejemplo, es otra causa, o sangre extravasada. Habíamos visto en quiénes, en los céfalo, hematoma, que había una tumoración. ¿En qué ubicación? Subperiósteo. Ictericia fisiológica o patología hemolítica, ¿no? Enzimopatías, hemoglobinopatías. Por patología hemolítica adquirida, como infecciones, fármacos, por sepsis, porque hemos visto que sepsis tiene sintomatología inespecífica, que puede estar con ictericia. Al cuarto o quinto día puede ser por lactancia materna, por sepsis o por un síndrome que se llama el síndrome de Crigler-Najjar, que existen 4 tipos, incluso uno de ellos incompatible con la vida. El síndrome de Gilbert, que es otra causa de ictericia. Después de la primera semana de vida, yo tengo ictericia por lactancia, por infección, en este caso hepatitis neonatal, por obstrucción de las vías biliares como atresia o estenosis hipertrófica del píloro o alguna neoplasia que es poco frecuente. El síndrome de bilis espesa, que es secundaria eritroblastosis fetal o anemia hemolítica, por cirrosis hepática, por hipotiroidismo congénito, por infección adquirida en el periodo neonatal, otras causas como galactosemia, síndrome de Turner, sepsis, hijo de madre diabética o el síndrome de Crigler-Najjar o Gilbert. Ahora, no solamente veo los días de aparición, sino la fisiopatología, por eso hemos estudiado el metabolismo. Si hay un aumento en la circulación enterohepática, puede ser por leche materna, por fracaso de lactancia, por idio paralítico porque no ha estado lactando, o por idio meconial, estenosis hipertrófica, por sobreproducción, por hematomas, por petequias, por policitemia, por sobreproducción, por anemia hemolítica, por diferentes fármacos o deficiencia de lo que es la glucosa piruvato de fosfato deshidrogenasa, ya sea por el paracetamol, el alcohol, los antipalúdicos, la aspirina, la bupivacaína, por ejemplo. Es un medicamento anestésico que se coloca como anestesia regional en las mujeres cuando quieren dar parto normal y se le coloca una anestesia para que no sienta mucho dolor, ¿no? O en las mismas cesáreas se le coloca, y esto también puede conllevar a que pueda el paciente presentar ictericia. Corticosteroides, diazepam, nitrofuranoide, por incompatibilidad ABO o RH, ¿no? Ahora, también puede ser por obstrucción en la vía biliar. Si yo encuentro obstrucción en la vía biliar, deficiencia del alfa-1 antitripsina, atresia biliar, quiste coledociano, fibrosis quística. Otras causas, por ejemplo, también son las infecciosas, ¿no? Como TORCH. Entonces, esto es más que todo por la parte del metabolismo, ¿no? Hemos visto lo que es el metabolismo de la bilirrubina. Ahora, ¿qué me interesa saber? Si es fisiológica o es patológica. Si es patológica, siempre va a ser en el primer día de vida, ¿ya? Paciente que tiene ictericia en menos de 24 horas siempre es patológica. Fisiológica, siempre después de 24 horas. No existe una ictericia antes de las 24 horas. La intensidad moderada, leve en la fisiológica, en la patológica elevada. ¿Cómo
es bilirrubina menos de 17. Si tengo un prematuro y está con lactancia artificial, menos de 15. Pero si está con lactancia artificial, es menos de 3. Si los valores son mayores, ya estoy frente a una ictericia patológica. Ojo, estos son valores referenciales porque hemos visto que necesitamos la edad gestacional y el tiempo de vida. Predominio en la patológica siempre puede ser predominio directo. La velocidad de incremento es mayor de 0.5 miligramos por decilitro por hora. La desaparición generalmente más de una semana o aumenta. En cambio, la fisiológica desaparece al día 8 aproximadamente. Otros síntomas asociados es raro en la fisiológica, es frecuente en la patológica. Circunstancias asociadas, raro en la patológica. Salud. Otras causas que yo puedo encontrar como ictericia patológica. Si yo hablo dentro de la primera semana de vida, yo encuentro que puede ser infecciosa por aumento de la circulación enterohepática, es decir, obstrucciones o hilo parolítico, hemolítica no isoinmune, es decir, anomalías morfológicas a nivel de los hematíes o hemoglobinopatías, otras como por ejemplo hijo de madre con diabetes, poliglobulia, el síndrome de Leucey-Discoy, que es poco frecuente, o que pueda ser por algún tóxico. Dependiendo va a ser su clínica, ¿no? En la parte de sepsis ya sabemos que puede ser inespecífica la sintomatología. En cambio, en las obstrucciones vemos perímetro abdominal aumentado, podemos ver vómitos. En las hemolíticas no isoinmune encontramos el esplenomegalia. Y en estas de aquí, dependiendo de qué patología esté buscando. La bilirrubina suele ser variable, pero está aumentada. El examen específico depende, ¿no? Si estoy hablando de una sepsis, voy a sacar un hemocultivo. Si estoy hablando de una obstrucción intestinal, ¿qué habíamos visto que íbamos a sacar? Radiología. Si estoy hablando de una hemolítica no isoinmune, voy a sacar la morfología eritrocitaria, ¿no? Y las de aquí dependiendo de la etiología. Si yo paso los 8 días, tengo que descartar infecciones también maternas, como TORCH. Tengo que descartar infecciones prenatales, colestasis. La clínica va a depender mucho de la patología. El aumento de la bilirrubina va a estar ligeramente predominio directa. El examen es en específico y el tratamiento puede ser desde quirúrgico, profilaxis o trasplante, dependiendo de lo que tenga el paciente. Las pseudo-obstructivas tenemos, por ejemplo, por las hepatitis, por fibrosis quística. Depende de la clínica, puede tener hepatosplenomegalia, coluria, hipocolia. La bilirrubina va a ser predominio de tipo directo. Los exámenes depende de la patología que estoy solicitando. El tratamiento puede más que es específico, ¿no? Desde vitaminas liposolubles o dependiendo de qué patología estoy asociando. Las endocrino-metabólicas como la galactosemia, el hipotiroidismo, la enfermedad de rotor. La clínica depende de la patología, el examen que voy a sacar depende, ¿no? Si el hipotiroidismo, el perfil hepático, puedo sacar radiografía, ¿no? O cuerpos reductores en orina. En este caso, ¿cuál es el tratamiento? También depende. Las hepatopatías connatales, acá tenemos la enfermedad de Crigler-Najjar, que hay de 4 tipos, una de ellas incompatible con la vida, el de Gilbert y el de Tubinson-Johnson. La clínica puede ser variable, entre ictericia, acolia, ¿no? Disminución de la coloración de la orina. El predominio puede ser indirecto o puede ser mixto. Los exámenes dependen, ¿no? Depende de qué patología estoy buscando, que puede ser desde una biopsia hepática o un porfirina, ¿no? En orina, para poder descartar cualquiera de estas patologías que suelen ser raras, que son algunas incompatibles con la vida.
simplemente duran pues aproximadamente hasta 28 días, ¿no? La etapa neonatal. Y el tratamiento va a ser dependiendo de la patología que esté buscando. Ahora, volvemos a ictericia fisiológica. ¿Qué es la ictericia fisiológica? Es el aumento de la bilirrubina. ¿Pero por qué se da el aumento de la bilirrubina? Porque hay una inmadurez en el sistema metabólico hepático. Hay una captación disminuida a nivel hepático, hay menor actividad de la conjugación a nivel de la glucoroniltransferasa en los primeros días y hay una menor capacidad de expresión a través de la vía biliar. Por ende, también puede haber una mayor circulación enterohepática. Esa es la explicación por qué la ictericia puede ser fisiológica. Ahora, existe el término de ictericia por lactancia materna. Uno es por la misma leche y otro es por la ausencia de darle la leche. La ictericia por amamantamiento se da en la primera semana de vida, en un sexto de los recién nacidos amamantados. La lactancia aumenta la circulación enterohepática de la bilirrubina en algunos recién nacidos que tienen menor ingesta de leche y que también pueden presentar deshidratación o baja ingesta calórica. Asimismo, el aumento de la circulación enterohepática puede deberse a la menor cantidad de bacterias intestinales, que convierten la bilirrubina en metabolitos irreabsorbibles. Entonces, por amamantamiento quiere decir que es por menos ingesta de leche y se da en la primera semana. ¿Cuál es la solución acá? Darle más leche, ya sea enseñándole una buena técnica de agarre, explicándole que la producción se va a aumentar mediante más succión o dándole un sucedáneo, ¿no? Aquí es donde le damos, pero no suspendemos la leche materna, simplemente aportamos, ayudamos. La ictericia por leche materna es diferente a la de amamantamiento. Aquí aparece después de los 5 a 7 días de vida y alcanza un máximo alrededor de las 2 semanas. O sea, esta sí es producida por la leche. ¿Por qué? Porque es causada por una mayor concentración de beta-glucuronidasa en la leche materna, lo que provoca un aumento de la desconjugación y la reabsorción de la bilirrubina. ¿Qué hago? La leche le está provocando ictericia. ¿Suspendo? No, no suspendo. Ojo, esta es ictericia prácticamente fisiológica, ¿ya? Simplemente le explico que es un proceso fisiológico que va a pasar. ¿Por qué se da? Por una mayor concentración de beta-glucuronidasa. ¿Qué se hacía antiguamente? Se suspendía la leche y se daba la fórmula. Pero en la actualidad se sabe que la leche materna más bien da beneficios, que puede generar ictericia, sí, pero no la tipo patológica, sino la tipo fisiológica. Y en este caso de aquí, que es por el déficit de leche, más bien ayudamos con la técnica de agarre y podemos dar un aporte. Los factores de riesgo. ¿Quiénes tienen riesgo de presentar ictericia? Los prematuros, los bajo peso, los RCU, los que presentaron cefaliohematoma, quienes no están lactando bien, quienes nacieron con asfixia, quienes tienen obstrucción, incompatibilidad, infecciones, policitemia, el TORCH, antecedente de un hermano anterior con ictericia, hijo de madre con diabetes, trastorno hipertensivo del embarazo, hipotiroidismo y trauma obstétrico. ¿Y existen factores de riesgo para ictericia grave? Sí, un hermano que haya tenido ictericia antes, edad gestacional en prematuros tardíos, hizo inmunización, ictericia que se da en las 24 primeras horas, niveles de bilirrubina previos alta en zona de riesgo, que lo vamos a ver con Butani, pacientes que hayan tenido fractura de clavícula o cefaliohematoma, lactancia materna especialmente si es inadecuada o tiene una pérdida de peso o esa pérdida es excesiva. ¿Se acuerdan el delta peso? ¿Cuánto tenía que ser en la segunda semana? 10%.
Pero si yo tenía un delta peso en el primer día del 10%, eso es muy alto, ¿cierto? Entonces, el delta peso me permite valorar cuánto hay de pérdida de peso. El hematocrito mayor de 60, asiáticos, macrosómicos, hijos de madre diabética. Epidemiológicamente, 2 de cada 3 neonatos pueden presentar ictericia durante los primeros días de vida. Se habla entre el 50, incluso el 60, hasta el 70% de todos los recién nacidos a término. La incidencia de ictericia patológica va de 14 a 21 por 1000 recién nacidos vivos. El cuadro clínico, la hiperbilirrubinemia indirecta, se caracteriza ¿por qué? Por la aparición de coloración amarilla, color anaranjado de piel y mucosas. Clínicamente la ictericia va a salir céfalo caudal, o sea, empieza aquí y termina aquí. Y la desaparición va a ser al revés, caudal cefálica. ¿Qué quiere decir? Que la cabeza es el último en estar más claro, porque es el último en desaparecer, incluso las escleras. Existen las zonas de Kramer. Estas zonas de Kramer me van a permitir, si yo no tengo un examen de laboratorio, valorar cuánto de bilirrubina puede tener mi recién nacido. ¿Cómo voy a comprobar? Hago la digitopresión y voy a ver que está de coloración amarillenta. Yo valoro mis zonas de Kramer. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 y zona 5, me incluye palmas y plantas. Si yo tengo solo ictericia en la zona de la cara, el valor de bilirrubina va a ir entre 4 a 7. Si yo tengo en tórax y en abdomen, va a ir de 5 a 8.5. Pero si yo tengo en abdomen, genitales, prácticamente hasta rodillas, va a tener de 9 a 17. Pero si yo ya tengo en toda la zona, es decir, palmas y plantas, yo voy a tener y voy a valorar que este paciente tiene más de 15. Entonces, yo valoro cuál zona se encuentra mi paciente. ¿Y cómo lo valoro? Veo al neonato y voy a ir viendo desde la cabeza hacia los pies cuánto llega la coloración amarillenta, ¿ya? Es unas zonas que me evalúa clínicamente, pero yo no puedo guiarme 100%. Tengo que sacar exámenes de laboratorio. Ahora, ¿qué exámenes de laboratorio voy a sacar? Voy a sacar generalmente las bilirrubinas totales y fraccionadas. La hiperbilirrubinemia directa, a diferencia de la indirecta, tiene la coloración verdínica. La encefalopatía por hiperbilirrubinemia puede ser fase precoz, fase intermedia y fase avanzada. La precoz presenta hipotonía, letargia, mala succión. La intermedia presenta estupor, irritabilidad, hipertonía. Puede presentar posición opistótona o hiperextensión del cuello. En la fase avanzada, el paciente puede presentar coma, convulsiones y los daños aquí ya es irreversible. El sistema auditivo es particularmente sensible a los efectos de la hiperbilirrubinemia. En algunos casos hay grados variables de hipoacusia. ¿Y qué es la encefalopatía bilirrubínica o Kernicter? Tiene un diagnóstico anatomopatológico donde la zona afectada se da a nivel del globo pálido, el núcleo subtalámico, el hipocampo y la sustancia negra. Ojo, es un diagnóstico anatomopatológico, o sea, generalmente el paciente ya está fallecido, ¿no? Y ahí se hace lo que es anatomía patológica. La clínica tiene inicial, intermedia, avanzada, ¿no? La avanzada que está en sopor profundo y está en coma. Aquí tengo nuevamente las fases, ¿no? Fase 1 en los primeros días, opción débil, estupor. Fase
Fase 2, mitad de la primera semana, hipertonía, posición orquestótola. Y en la fase 3, que es después de la primera semana, el paciente está en coma o puede presentar hipertonía. Este es en encefalopatía aguda. Si habla de encefalopatía crónica, el paciente puede, en el primer año puede presentar hipotonía, hiperreflexia, retraso del desarrollo psicomotor. En cambio, después del año puede presentar alteración en los movimientos, como polioretosis, balismo, temblor o pérdida de la audición. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para encefalopatía? Antecedentes de asfixia, peso menos de 1500, pH en cordón menos de 7.15, es decir, en acidosis, el PaO2 menos de 40 por 2 horas, hipotermia por 4 horas, proteínas menos de 4, albúmina sérica menos de 2.5, que sea prematuro, que haya hemólisis, sustancias que compitan por la albúmina o que tenga sepsis. Entonces, todos estos riesgos hay que considerar porque mi paciente puede llevar a la encefalopatía. ¿Qué exámenes le voy a sacar? Generalmente la bilirrubina total y fraccionada. Puedo también valorar sacarle hemograma y reticulocitos. El grupo sanguíneo siempre le voy a sacar a todos los recién nacidos, ¿no? De la mamá y del bebé. Puedo sacarle test de Kunz directo del bebé, lámina periférica y descartar sepsis, ¿no? Con hemocultivo. Este es un bilirrubinómetro transcutáneo que me va a poder valorar la bilirrubina. Le coloco 3 veces, es como si fuera una pistolita. Disparo 3 veces. Se coloca aquí, se puede colocar en la zona frontal, se coloca 3 veces, se presiona, no sale ninguna aguja, simplemente es presión a la parte del cuerpo, su examen es transcutáneo y aquí me va a valorar el número que va a salir de la bilirrubina, ¿ya? Aquí me sale el valor de la bilirrubina. Ahora, yo tengo que valorar si mi paciente va a necesitar fototerapia o va a necesitar exsanguino transfusión. Primero tengo que valorar los antecedentes, ¿no? Edad gestacional, antecedente de hermanos que requirieron fototerapia, madre RH negativa, hija de mamá diabética. Valoro el examen clínico, si la ictericia fue en las primeras 24 horas, si hay presencia de cefalomatoma o policitemia. Y valoro mi valor que ha salido de bilirrubina y lo puedo valorar en el normograma de Butani, puedo valorarlo en las guías NICE que fue en el año 2010, que ya tiene consideraciones especiales para prematuro, o puedo también valorar en las curvas del Pediatrics, que fue publicada en el año 2022. Entonces, mi valor de bilirrubina yo puedo usar Butani, NICE o Pediatrics. ¿Cuál es la más actualizada? El Pediatrics. ¿Qué me dice Butani? Butani ingresa a fototerapia con estos valores dependiendo de las horas de nacido. Si tiene 8 las 24 horas, si tiene 13 las 48 horas, si tiene 16 a las 72 horas o si tiene más de 17 a las 72 horas. ¿Cuál es la diferencia con el Pediatrics? Que el Pediatrics, por ejemplo, ingresa a fototerapia con 13 a las 48 horas, el Pediatrics me dice no, entra con 15. Entonces, significa que el Pediatrics acepta valores más altos, ¿ya? Por eso en la actualidad ha disminuido la hospitalización en ictericia porque estos valores son mucho más altos. Antes hospitalizaba con 13, ahora hospitalizo con 16. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay un gran porcentaje que tiene ictericia y que los valores pueden llegar a tener más altos y no pasa nada. ¿Cómo evaluamos? Entonces, yo tengo que ver si estoy en zona de bajo riesgo, zona de riesgo intermedio o zona de intermedio bajo, intermedio alto o riesgo alto. Yo valoro mi paciente cuántas horas tiene de nacido. Por ejemplo, tiene 48 horas.
Si mi paciente tiene 48 horas y tiene de bilirrubina 7, esta zona de bajo riesgo, ¿entra para fototerapia? No, lo controlo en 48 horas. En cambio, si yo tengo a mi paciente en zona de riesgo medio, intermedio, bajo, yo puedo valorar, verlo en 36 horas. Si tiene más de 10, es decir, está en intermedio alto, tiene 13 o 12, yo tengo que valorar sacarle un examen en 18 horas. Pero si está en zona de riesgo alto, es decir, mi recién nacido tiene 48 horas de nacido, pero tiene 15 de bilirrubina, este paciente sí o sí va a fototerapia. O puedo repetirle en 6 horas, pero el paciente generalmente requiere fototerapia. Entonces, ¿qué me sirve Butani? La edad en horas con el valor de la bilirrubina. Zona de alto riesgo significa que requiere indicación inmediata de fototerapia. Esto se llama normograma de Butani. Otro son los famosos aplicativos que tenemos, por ejemplo, en el celular. Vayan a su App Store y denle al famoso Video App. Búsquenlo. ¿Lo encontraron? Yo coloco la edad gestacional, en este caso 37 semanas, coloco el dato del nacimiento, nació el 15 de noviembre del 2015 a las 6:30. Coloco la bilirrubina que tiene actual, si tiene alguna previa, o si no, solo la actual, pero ¿en qué momento se sacó? Se sacó el 16 de noviembre a las 11:30. Y la interpretación es esta. Ojo, este examen se halla en micromoles, ¿ya? Micromoles, yo tengo que multiplicar mi valor por 17.1. 17.1 es una constante. Me sale, este bebé tiene bilirrubina normal, no requiere tratamiento. Incluso me sale aquí mi tabla. ¿Cuánto está para riesgo de fototerapia? ¿Y cuánto está para riesgo de exsanguinotransfusión? Esta es mediante las curvas de la guía NICE publicada en el año 2010. Este es otro cuadro, otra valoración de ver si mi paciente requiere o no fototerapia. Aquí tenemos los días de nacido. Tenemos si tiene riesgo bajo de bilirrubina, riesgo medio o riesgo alto, ¿no? Aquí me va a valorar el momento de aparición, factores de riesgo, signos de enfermedad subyacente, diagnóstico diferencial. Si es un atérmino sin factores de riesgo, si es un atérmino con factores de riesgo o edad gestacional de 35 a 38 semanas sin factor de riesgo, o tiene edad gestacional de 35 a 38 semanas pero con factores de riesgo. Esto significa riesgo alto. En los primeros días, si tiene más de 9, entra a fototerapia, y si tiene los días posteriores más de 11, entra a fototerapia. Las curvas que usamos actualmente es la que fue publicada en el año 2022 en el Pediatrics, en el cual se hizo el manejo de hiperbilirrubinemia en recién nacidos mayores de 35 semanas. Por ejemplo, este recién nacido, miren, 48 semanas. Aquí están valoradas las líneas de la edad gestacional, ¿verdad? Edad gestacional 40, 39, 38, 37, 36, 35. De 48 horas, ¿con cuánto ingresa a fototerapia? Con 17, ¿verdad? Con 17, o sea, acepta valores más altos.
Si tiene 15, 16, no entra a fototerapia con edad gestacional de 40 semanas. Entonces, ¿qué hago con un paciente ictérico? Valoro la clínica, valoro si está ictérico más allá de lo que son miembros, más allá del abdomen, más allá de genitales. Saco el bilirrubinómetro, si es que lo tengo, el transcutáneo, o puedo valorar sacarle las bilirrubinas totales y fraccionadas. ¿Dónde las leo? Puedo usar Butani, puedo usar las guías NICE, o puedo usar las guías de Pediatrics. Lo más actual, 2022, guía Pediatrics, curvas del Pediatrics. Entonces yo tengo que valorar el paciente si está ictérico, todos los antecedentes, determinar las bilirrubinas, ver si es que estoy frente a un cuadro de hemólisis, saco el pus directo, los reticulocitos, ¿no? Y dependiendo de la patología que estoy buscando, saco exámenes complementarios. Ahora, ¿qué tratamiento voy a darle al recién nacido? Que según mi curva de Pediatrics necesita fototerapia, ¿no? Un paciente que de repente tenía 48 horas y tenía 17, ¿no? O tenía 18 de bilirrubina. Entonces este paciente se hospitaliza sí o sí. ¿Cuál es el tratamiento que va a requerir? La fototerapia. ¿Qué factores intervienen en la fototerapia? El tipo de luz. En la actualidad se refiere que la tipo luz azul es la más eficaz. Se usa lo que es una potencia máxima de 425-475 nanómetros y esta luz va a penetrar bien en la piel y es absorbida al máximo por la bilirrubina. La irradianza tiene que ser mayor de 25 a 30 microwatts por centímetro cuadrado por nanómetro. De preferencia, la ubicación tiene que ser perpendicular a la piel del bebé. Siempre hay que cubrir los ojos y la zona genitales. Hay que ver siempre el área de superficie expuesta, no puede ser pues los ojos ni la zona genital. Y el tiempo de exposición generalmente va de 6, 8 o 12 horas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un recién nacido que está tapado con los lentes de fototerapia. Todo recién nacido ingresa con lentes de fototerapia. Estas son máquinas más antiguas de fototerapia. Aquí, por ejemplo, tenemos esta incubadora con la fototerapia ya incluida, que son más modernos. Aquí tenemos un recién nacido, ¿no?, que está cubierto tanto la zona de los ojos como la zona genital. Aquí tenemos la visita de la mamá mediante la incubadora que ya tiene pues la fototerapia incluida. Esta es una máquina más actualizada. Ya tenemos otra imagen, incluso estas imágenes son de máquinas transportables. Y aquí tenemos una manta también, que bueno, nosotros no contamos con nada de ello, contamos con las incubadoras. Ahora, ¿cuál es el tratamiento aparte de la fototerapia? Es la hidratación. La hidratación, si es un paciente, por ejemplo, que está en alojamiento, que está lactando, no es necesario colocarle endovenoso, o sea, no es necesario ponerle una vía, simplemente vía oral. Pero ojo, la hidratación, si por ejemplo en el segundo día de vida, en un recién nacido a término, yo le daba ¿cuánto de líquido? 80. Cuando necesita fototerapia va a tener mayor ¿qué cosa? Pérdidas insensibles. Entonces tengo que aumentar 10 a 15. Le tocaba 80, le puedo dar agua 90 o le puedo dar agua 100. ¿Ya? Entonces el agua en un paciente que ingresa a fototerapia es 10 a 15 a 20 más. Le doy vía oral o le doy endovenoso. Entonces mi RP, ¿qué sería? Lactancia materna o fórmula maternizada. En este caso la cantidad que me sale, 100 por 3 entre 8, ¿no? ¿Cuánto sería? Si es que pesa 3. ¿Cuánto sale? 300 entre 8, ¿cuánto sale? 30 y tanto, 35, 37 punto tanto, 38 cc.
Entonces, mi primera indicación sería lactancia materna, mi peso de nacimiento es 3 kilos, mi tiempo de vida es 2 días. Yo lo estoy ingresando porque tiene ictericia neonatal. Mi RP, ¿cuál sería? Mi tratamiento 1. Lactancia materna o fórmula maternizada al 13%. ¿Cuánto le doy? 38 cc cada 3 horas, porque le estoy dando de agua 100. La segunda indicación, ¿cuál sería? Fototerapia y sus cuidados. Y le puedo poner entre paréntesis, usando protector en los ojos y en la zona genital. 3. Control de funciones vitales más observación de signos de alarma. 4. Se solicita bilirrubina total y fraccionada en 12 o 24 horas. ¿Ya? Ese sería el DRP. Ahora, ¿qué pasa si hay complicaciones? Fue pregunta de un ENAM. Una de las complicaciones es el síndrome del niño bronceado, es decir, me fui al otro extremo, prácticamente lo he bronceado al pequeño. La deshidratación, las quemaduras, las diarreas, las intolerancias, las erupciones cutáneas. Lo más frecuente es el síndrome del niño bronceado o la deshidratación. Ahora, mi paciente tiene valores mucho más altos, ya no tiene 18, tiene 24 de bilirrubina, que requiere exsanguinotransfusión. ¿Y en qué consiste la exsanguinotransfusión? Consiste en el intercambio de sangre del recién nacido con un donante para así eliminar los anticuerpos antieritrocitarios y la bilirrubina, así como reponer la hemoglobina y mejorar el volumen plasmático. Esta técnica se utiliza en casos graves de hemólisis en cuando la fototerapia no ha sido eficaz. ¿Cuáles son las recomendaciones? Le hago mediante la onfaloclisis, ¿no? Mediante el cordón umbilical. ¿Se acuerdan que en la atención inmediata dejábamos 2 a 3 veces? Hacíamos el corte, porque cuando está este paciente hospitalizado, coloco los catéteres y eso se llama onfaloclisis o cateterismo. Y por ahí es donde se realiza la exsanguinotransfusión. La exsanguinotransfusión, el volumen de recambio con el doble de volumen de sangre, 160 mililitros por kilo. La selección de la sangre tiene que ser compatible con el suelo del recién nacido mediante un catéter periférico. ¿Quiénes se hace la exsanguinotransfusión? Cuando la bilirrubina es mayor de 25, se considera curva que considera estos valores, ¿no?, más factores de riesgo. Ascenso mayor de 0.5 miligramos de hora en las primeras 72 horas, recién nacido con signos de encefalopatía, cualquier bilirrubina mayor de 5 puntos por encima de la indicación de exsanguinotransfusión. Así como hay curvas para fototerapia, también hay curvas para exsanguinotransfusión. Cuando hay una enfermedad hemolítica y tengo la bilirrubina de cordón mayor de 4.5, cuando hay ascenso mayor de 1 miligramo sobre decilitro a pesar de la fototerapia, cuando hay un aumento de 0.5 mililitros si la hemoglobina está en 11-13 a pesar de la fototerapia, si hay anemia con hematocrito menor de 35 o si hay bilirrubina mayor de 20 en cualquier momento. ¿Y cómo es la exsanguinotransfusión? Como les he mencionado, a nivel de la onfaloclisis, ¿no? Se coloca un catéter, catéter de doble lumen en el cual yo puedo ingresar y sacar sangre. Se evita al máximo, ¿por qué? Porque puede ocasionar daños hepáticos, puede ocasionar enterocolitis necrotizante, puede haber riesgo alto de infección. Por eso, hidrato al paciente, coloco fototerapia intensiva y si no mejora, recién paso a la exsanguinotransfusión. Ahora, la ictericia colestásica es cuando la bilirrubina es de predominio directo, ¿ya? O hay un 15% de bilirrubina total mayor de 15% en los primeros 90 días. La incidencia se da en 1 a 2.500 recién nacidos vivos, siempre va a ser patológica. El 50% se debe a obstrucción extrahepática. Las 3 causas más comunes, ¿cuáles son? Hepatitis neonatal, con la incidencia de 1 en 5.000 recién nacidos vivos. La atresia biliar, con la incidencia de 1 en 10.000 recién nacidos vivos.
vimos, y el déficit de la alfa-1-antitrypsina con 1 en 20.000 recién nacidos vivos. ¿Cuál es aquí la presentación clínica? Los grados son variables, pero generalmente hay ictericia gardínica. Es decir, hay una coloración media amarillenta verdosa. Hay acolia, hay coluria, puede haber fludita. O sea, no hay coloración de las heces, ¿no? Está blanquecino. La orina también no tiene el pigmento amarillento. Dependiendo del origen y la cuantía, puede presentar hepatosplenomegalia, signos de hipertensión portal o insuficiencia hepática. El tratamiento va a depender de la etiología que estoy presentando. Puede ser quirúrgico. Entonces, en ictericia, ¿tienen alguna duda? Ahora sí paso a leerles la pregunta. A término de 8 días de nacido, alimentado con lactancia materna exclusiva, presenta ictericia que se extiende hasta muslos. La bilirrubina total es 12, a predominio indirecto. El bebé está activo, se alimenta bien y no tiene otros hallazgos. ¿Qué tipo de ictericia es? ¿Es? Fisiológica. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la conducta más apropiada? A. Fototerapia intensiva. B. Suspender lactancia materna. C. Exsanguinotransfusión. O D. Observación. Observación. Acuérdense cuánto era el valor que esperaba hasta con lactancia. ¿Cuánto era? 17. Aquí. Está con lactancia materna. Tiene menos de 17. ¿Cuánto tiene? Tiene 2. Está como fisiológico. En temas del examen de ENAM, las preguntas que han repetido es en base a este cuadro de acá. ¿Ya? Te preguntan si es fisiológica o es patológica. ¿Qué pasa si hubiera sido a las 8 horas de vida? Es patológica. ¿Ya? Es patológica. ¿Qué tengo que aprender? Este cuadro de aquí. Cuando vayan a estudiar más adelante para los exámenes, estudien este tema de acá, ¿ya? Porque eso es preguntas a repetición.